Bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Luis Muñoz y en esta emisión nos acompaña Alejandro Loaiza, fotógrafo y cineasta que acaba de ganar el prestigioso Festival de Sundance con su ópera prima Utama, que en quechua significa nuestro hogar. Una película con una gran tensión entre el presente y lo ancestral, con el cambio climático de telón de fondo y sobre todo un mensaje de amor y ternura ubicada en el altiplano boliviano. Narra la historia de una pareja de ancianos quechua que mientras cuidan de un rebaño de llamas, se están quedando solos en el pueblo debido a las sequías. En ese contexto aparecerá su nieto. Veamos un fragmento del tráiler. Alejandro Loaiza, bienvenido a la entrevista de France 24 y muchas felicidades por el premio. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí. Utama es una historia de amor entre dos adultos mayores que hablan quechua, que están ubicados en el altiplano boliviano. Se trata de una historia poco frecuente y esto puede sorprender al espectador. ¿Por qué llevaste una historia de márgenes como esta al centro de una narrativa como la cinematográfica? Creo que lo que más me interesaba contar era una historia de amor genuina de una pareja que no necesite nada más que el uno al otro y que esa necesidad y que lo tienen que sostenerlo todo y que eso sea amenazado. La verdad es que ha sido, a veces es indescifrable y irreconocible de dónde nacen las ideas, pero sí sientes una enorme urgencia por contarlas y creo que ha sido el caso de Utama. Virginio es el protagonista adulto mayor y él se resiste, pese a estar enfermo, pese a que sus llamas se estén muriendo de sed, a abandonar su tierra. Y eso incluso pese a que su nieto quiera convencerle para que vaya a la ciudad a estar mejor tratado. Esa defensa del hogar, ¿no? Como un espacio de protección me resultó muy interesante. ¿Es mejor para ti, no sé si es tu mensaje, morir en casa que tratar de limitarse a sobrevivir en una ciudad? Sí, yo pienso que no debe haber nada más difícil en esta vida que te obliguen a dejar tu casa por distintas circunstancias, cualquier circunstancia, que estés obligado a dejar tu hogar, debe ser algo muy difícil. Y en realidad esto va a comenzar a suceder con el cambio climático, ya sucede, hay migraciones forzadas por el cambio climático y creo que eso era algo de lo que quería hablar y sobre todo también es no solamente el cambio climático, sino también hay un proceso general en la humanidad por la globalización y por el tiempo en que vivimos que tiende a llevarnos a las grandes ciudades y el campo queda despoblado, queda reemplazado y esa desconexión con la tierra también es la que nos lleva a las grandes ciudades donde a veces ya no entendemos cómo unos compatriotas pueden estar viviendo, qué consecuencias del cambio climático pueden estar sufriendo y están a solo kilómetros nuestros. Entonces también era un poco hablar de esa pérdida de cultura, de alejarse con la tierra, dejar de escuchar los mensajes y creo que es algo que está pasando en Bolivia y que puede pasar en muchos países, sé que está pasando en otros países igual y con el tiempo va a pasar más si es que no tomamos acciones. Esto se puede ver en la película también como el cóndor andino tiene un gran peso simbólico, es una especie amenazada. ¿Está la forma de vida de los aymaras andinos, de los quechua, también en peligro de extinción? Sí, yo lo veo de alguna manera así. Era una pequeña analogía, una metáfora entre el cóndor andino, porque el cóndor para la cultura incaica y después para muchas posteriores y quizás seguramente para anteriores, tiene una importancia en lo simbólico. Es el protector de las montañas. Con su vuelo tan alto puede ver cómo están las montañas y él cuida la vida, cuida las montañas y por ende cuida la vida, porque las montañas dan agua que dan vida. Y al quedar extinto el cóndor, al morirse el cóndor, no va a haber quien cuide esa vida, no va a haber quien va a cuidar las montañas. Entonces, de alguna forma es una analogía entre el cóndor, las montañas y las culturas que están en esos territorios. Uh-huh.
La película, como has comentado antes, también trata muchas temáticas medioambientales, la falta de agua, también la sequía de los pozos, las llamas que se mueren de sed. Tú como fotógrafo te has recorrido gran parte de Bolivia y has conocido de cerca estas problemáticas. Nos vamos a tener que acostumbrar en el futuro, Alejandro, a ver cómo van a aumentar los migrantes climáticos. Yo pienso que tristemente sí van a aumentar los migrantes climáticos. El problema climático es algo que todos sabemos que está muy mal, todos sabemos que estamos yéndonos hacia el desastre, pero nadie hace nada al respecto y nadie conoce en profundidad los problemas de su propio país. Y a veces uno lo ve como un problema tan grande que uno no puede hacer nada. Y uno se va, y en realidad hay mucho por hacer y hay muchas responsabilidades por asumir. Y creo que eso es lo que tenemos que comenzar a hacer en las ciudades. Obviamente, esto está llevado al terreno del cine, de la ficción, pero creo que a veces el contar una historia puede ayudarnos también a entender estos problemas. Obviamente, seguramente un ambientalista, un experto ambientalista lo va a saber explicar mucho mejor que yo, pero yo quería reflejar en una pareja en este contexto, quería contar una historia. Este es tu debut, como hemos ido comentando. Has cautivado a la crítica, a la audiencia y al jurado del Festival de Sundance estadounidense, pese a ser una historia tan local como la del altiplano boliviano. ¿Qué puede tener estos mensajes universales la película que le hayan dado este éxito? Yo creo que la esencia de las películas es lo humano, ¿no? Y lo humano se puede reconocer en cualquier cultura y en cualquier persona del mundo. A veces también nos olvidamos de eso y a veces pensamos que los problemas del otro son muy lejanos a los nuestros. Y a veces somos egoístas también en eso. Entonces, pienso que la universalidad de las historias está justamente en eso, que la esencia es humana y es igual, no somos iguales, somos lo mismo todos en el mundo. Y creo que ese es también el poder que tiene el cine. Por eso es que es tan poderoso, por eso es que puede viajar tanto. El cine y las historias, ¿no? Porque uno se puede ver reflejado en una historia contada en Uzbekistán o en Uganda o en París o en Bolivia, porque lo que nos une es lo mismo, es nuestra esencia humana, nuestra condición humana y los sentimientos humanos. Ujú. Esto también puede significar que el cine pueda ser una especie de ministerio de exteriores para los países, en este caso de Bolivia. Sí, sin duda, creo que el cine y las historias son, en la forma en que uno cuenta sus historias, cuenta al país y cuenta la identidad del país. Entonces, no contar tus propias historias también te condena a casi como, digamos, simbólicamente no existir como país. Por eso también la importancia para las autoridades bolivianas de entender el valor del cine y de la cultura porque sirven, como tú dices, de embajadores, o sea, te están están mostrando al mundo cómo es tu país y están también haciendo una memoria y creo que uno cuando ve una película, no importa del año, si es que es del año 57, uno entiende el pensamiento de esa época, entiende la problemática de esa época y creo que ese es el valor, uno de los valores enormes del cine. La película deja un regusto amargo con el futuro medioambiental que tiene el planeta por delante, pero también la película para mí termina siendo un canto de amor a la vida, pero también a las relaciones. ¿Crees, Alejandro, que solo el ser humano puede salvar al ser humano? Es una pregunta bastante difícil. Mm, yo creo que la naturaleza puede salvar al ser humano y el ser humano tiene que entender a la naturaleza para salvarse a sí mismo. O sea, creo que esa desconexión que tenemos con la naturaleza nos está llevando a lo que nos está llevando. Y simplemente volver a entender eso tal vez nos puede salvar de nuestro catastrófico fin que se proyecta. Pienso igual que la película tiene, yo quería que quede un mensaje de esperanza igual, porque está justamente en nuestras manos. Y creo que también la película es
canto al amor y es un homenaje al amor, a un amor y a las personas. Alejandro, una última pregunta. Para mí la película tiene un mensaje político muy potente. Cualquiera que la vea, en mi caso, quieren salvar de ese éxodo a Virginio y a Sisa, de tener que irse del territorio a la ciudad. Sin embargo, es algo recurrente en América Latina. ¿Por qué las políticas estatales no llegan a este tipo de personas y a estos territorios? La verdad es que eso resulta muy triste porque hay éxodos por distintos motivos dentro de América Latina y el olvido al que está condenada la gente que no forma parte de la estructura de poder o económica es muy triste y realmente uno va viendo eso en Bolivia, que si no eres funcional, si no sirves para algún propósito económico, no importas. Y la tierra importa igual siempre y cuando puedas tener un rédito económico. Y a veces Ujú. yo lo entiendo, siendo países pobres también necesitamos generar como país, pero creo que también eso es algo que tenemos que Ujú. comenzar a comprender como humanidad y la pandemia nos lo ha demostrado, que los problemas son hoy globales, no son locales. Y si se espera que América Latina no deforeste tantos bosques Sí, sí. o no sé, creo que tiene que haber también un apoyo mundial a eso, una política mundial con protección a eso, pero que también tenga un beneficio para los países. Se nos acaba el tiempo, Alejandro. Muchísimas gracias y sobre todo felicidades por ese premio Sundance. Muchísimas gracias a ti, Luis, un placer haber estado aquí. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France24 y france24.com.